El cacao, genéticamente, el género Theobroma y la especie Theobroma cacao son originarias de la parte alta, digamos, de las cabeceras de los principales tributarios del Amazonas, allá por lo que ahora es Perú. La década del 30 al 40, mis padres han recolectado estos frutos de la zona de Iquitos, Marañón, de la zona de Bagua y la zona Tingo María. Entonces acá tenemos en esta parcela 12 tipos de cacao rescatados de la zona. Muchos de nuestros agricultores nos comentan que cuando compraron un terreno o una área de bosque, encontraron esta planta silvestre. When we discuss about origin, we discuss about mainly the place from where it's coming from. The origin is due to the genetic of the trees. The origin is something to do with the soil where the cocoa is growing. It's incredibly important. The origin of the cacao, I'll take an example, for instance, wine. A true wine aficionado can often tell where the grape is from, even down to which specific farm is from. And that's because of what's called the terroir, to use the French expression. It's the sum total of the soil, the wind, the water, the sun, the location, the weather pattern that year, the rains that year, is absolutely critical. Estos suelos son, mejor dicho, aluviones. Cada año entra el río, inunda, como se dice, y deja pues abono en el suelo, ¿no? Hay aquí un intercambio orgánico tremendo dentro de un sistema cacao tal, porque constantemente están cayendo las vainas, hojas y demás. Por eso la tierra del cacao es tan rica, ¿no? Otro factor que influye en la calidad del cacao es precisamente que se encuentra en una selva. Por las condiciones que tenemos de luz, aquí en este paralelo que nos encontramos, la incidencia de rayos es tal que el cacao requiere de sombra. El estar dentro de una selva le da mucho valor al fruto, sabor y todo, ¿no? Hay intercambio de plantas. Va a ser igual, ¿verdad? Si vas a Asia, los asiáticos tienen ciertos tipos de suelos. Además, por razones históricas, así evolutivas, la flora local de Asia tiene unas particularidades muy diferentes de la africana o de la americana. Eso significa que el tipo de especies que van a estar germinando y naciendo en tus cacaotales es un grupo de especies diferentes adaptadas a las condiciones de Asia que las que vas a encontrar en África. Entonces sí tiene que ver. La comunidad Alto del Suelo es una comunidad que está bañada por el río Guayabamba y tiene, a partir de las 4 o 5 de la tarde, sube una brisa fría a las plantaciones. El suelo es un suelo franco arenoso y tiene un sistema, la roca madre es calcárea. Pero eso simplemente es el 50% de la característica. El otro 50% está en el proceso post cosecha y la dedicación que tiene el encargado del centro de acopio, que es el que le da el toque final de la genética y del medio ambiente. I believe chefs and people are looking for origins because they want to have somehow a place or a face behind the cocoa that they are buying and they're processing somehow. Quan saps i raspes més enllà i vas a l'origen, saps on t'ha sortit aquell cacau, et dona una perspectiva molt més àmplia i valores amb molt més respecte a aquell producte final. If you have a story behind or you have a background, and the background, most of the case, are the farmers, the color of the face of the farmers. If they're coming from West Africa, if they're coming, for example, from Indonesians, or even the accent from the farmers. I mean, this is what actually our chefs or the people are looking for. Probably it's all about
faces and landscapes behind it.